Antes de empezar quiero mandar saludos a Mr. Creepy 392, Dark Tots, Melly Magaña López, y Sarama el dios de los dragones. Sin nada más que decir, comencemos. Hola. No sé por qué parte empezar, así que tal vez lo mejor sería hablar un poco sobre mí. ¿Quién soy, y por qué cuento esto? Soy un reportero llamado Mike, vivo en una zona llamada Esperanza, y mi trabajo es entrevistar a aquellas personas con los casos más interesantes del mundo. Normalmente no recibo muchas llamadas de gente que me avisa a qué gente o a quién tengo que entrevistar. Básicamente, mi trabajo es algo aburrido si no recibimos algunas llamadas o si no entrevisto a ninguna persona. Eso fue hasta que una mañana de invierno, del año 2018, alguien me había llamado. Mi jefe me informó que tenía que viajar a una zona rural, a 120 kilómetros de mi ciudad. Una mujer supuestamente tenía una historia que contarme. Ese mismo día me dispuse a ir con una libreta y un lápiz. Tomé mi auto, y me fui yendo rápidamente hacia el lugar, cuando me habían dado la dirección exacta de aquella zona. Cuando apenas me adentré en la zona rural, noté que poco a poco el ambiente del lugar se iba poniendo más y más extraño. Algunas de las casas de los ranchos que se encontraban cerca del destino en donde tenía que parar se veían algo solitarias y abandonadas, como si la gente no quisiera salir de sus casas o algo parecido. Ni siquiera se veían algunos animales cerca. En fin, no le presté mucha atención a eso, y seguí dirigiéndome a mi destino, el cual se encontraba a unos pocos kilómetros de donde yo estaba. Cuando por fin logré llegar a la entrada del rancho, ahí fue cuando todo se puso más extraño aún. El camino se encontraba lleno de pasto, apenas se podían ver la marca de las huellas, era como si no hubiera sido transitado hace mucho tiempo. No se escuchaba ni el sonido de los pájaros o de algunos animales. Ese lugar era muy solitario. Cuando llegué a la entrada de la casa, paré el auto, tomé mi libreta y el lápiz, y me bajé del coche. Un incómodo silencio inundaba el lugar, la casa se veía en ruinas, como si no hubiera sido habitada en mucho tiempo. Empecé a caminar hacia la casa, y cuando llegué, toqué la puerta con desconfianza. Esperé unos 2 o 3 minutos pero nadie me atendía. Comencé a dudar de que si alguien en serio habitaba esta casa o si estaba en el lugar correcto. Fue hasta entonces que cuando estaba por regresar a mi auto, alguien abrió la puerta. Era una mujer con el cabello desparramado, y con unas grandes ojeras en sus ojos. La mujer parecía tener 50 años de edad más o menos. Ella me vio y me dijo con una voz delicada: «Hola, buenas tardes, joven». «Buenas tardes, señora». Le respondí. «Mi nombre es Mike, vengo a entrevistar a la señora Natalia, ¿puede ser?». Ella me respondió: «Sí, yo soy Natalia». Y enseguida me invitó a pasar a su casa. Al entrar, noté que la casa estaba algo desordenada, había papeles tirados por todo el suelo, y algunos muebles tenían algo de polvo. La señora volteó a verme y me dijo: «Disculpe el desorden, es que no suelo recibir visitas». Yo le respondí: «No se preocupe señora, igual solo la entrevistaré, y luego me iré». Y se lo dije con intención, anhelaba irme rápido de ahí y volver a mi casa, ya que el lugar me daba mala espina. La mujer sacó una silla y me dijo: «Siéntese aquí». Yo me senté en la silla y la mujer comenzó a preparar el café. Ella se sentó en un sillón, dio un suspiro profundo y preguntó: «¿Por dónde empezar?». Yo le contesté: «Por donde usted quiera, señora». Ella me miró y me dijo: «Bueno. Antes que nada, quiero que sepa que la razón por la que lo he llamado, es porque necesito a alguien con quien hablar de esto, necesito que alguien lo escuche y lo entienda». Yo solo afirmé con la cabeza y luego le dije: «Continúe». Luego ella comenzó a decir lo siguiente: Todo remonta hace mucho tiempo, cuando yo apenas tenía 10 años de edad. Yo en ese entonces vivía con mis abuelos, y con mi hermana, la cual era un poco mayor que yo. Su nombre era Anabel, pero todos le decíamos Momo. No recuerdo muy bien por qué, pero creo que era porque cuando ella era bebé, Momo era lo único que balbuceaba.
En fin, el caso es que ella era la más cercana a mí, siempre estábamos juntas, y nunca dejábamos de lado la oportunidad de vivir una aventura. Eso era lo que más nos gustaba de hecho. Cada vez que terminábamos los trabajos temprano, a veces salíamos a caminar por los campos y apreciar la naturaleza que nos rodeaba. Todo el tiempo era así, hasta que llegó un día en el que nuestro lazo de amistad entre hermanas se iba a cortar para siempre. En ese mismo día, las dos descubrimos una gran casa en un rancho abandonado que se encontraba a algo lejos de la nuestra. Nosotras estábamos sorprendidas, ya que nunca habíamos visto esa casa antes, siempre pasábamos por ese lugar pero no muy de cerca. Aquella casa tenía las ventanas rotas y estaba oscura por dentro, era como si no hubiera sido habitada en mucho tiempo. A las dos nos entró la curiosidad de saber qué había dentro de esa casa, o por lo menos de saber si estaba abandonada o no. Mi hermana, la más mayor, comenzó a acercarse más a la casa, pero yo le decía que no se acerque, que no sabíamos lo que se encontraba ahí, aparte que ya eran las 8 de la noche, nuestros abuelos en cualquier momento se iban a preocupar, pero mi hermana, como siempre persistente, no me hizo caso, y siguió acercándose. Yo solo la observaba desde un árbol y a cada rato le gritaba que no se acercara más, hasta que llegó a la puerta de la casa. Ella tocó la puerta y me decía con un tono de burla: «Mira Natalia, el coco saldrá y me comerá, jaja». Yo le decía: «Vamos, no es gracioso Anabel, por favor vuelve». Ella solo se seguía riendo, pero fue entonces cuando la puerta se abrió rápidamente. Una mano tomó a Anabel del pelo y la llevó para adentro, mi única reacción solo fue un grito de horror. Mi hermana comenzó a gritar mientras se la llevaban y yo solo podía ver con horror aquella escena. Enseguida me di la vuelta y me fui corriendo hacia la casa de mis abuelos. Les conté entre llantos todo lo que había pasado. Mis abuelos me consolaron y me dijeron que iban a ver qué había pasado y dónde se habían llevado a Anabel, pero desgraciadamente no encontraron nada. Llamaron a la policía pero tampoco habían encontrado nada, ni siquiera rastros de mi hermana. Fue cuando me di cuenta de que la había perdido para siempre. Pasaron unos días y yo pensando que ya no iba a saber más de ella, hasta que una tarde tocaron la puerta. Yo en ese entonces me encontraba sola. Abrí la puerta y me encontré con un sobre blanco. Miré hacia ambos lados y me percaté de que no había nadie. Recogí el sobre, y lo llevé adentro. Cuando le di vuelta, noté que el sobre estaba dirigido a mí. No lo quise abrir, tenía miedo de que fuera algo horrible, que fuera algo peor que lo que le había pasado a mi hermana. Y hoy que ya tengo 55 años de edad, todavía no lo he abierto. Sigo estando asustada. Y todavía los gritos desgarradores de mi hermana resuenan en mis sueños y en mis pesadillas. Nunca volví a hacer la misma de antes. La mujer terminó de redactar la historia. Fue entonces cuando se levantó de la silla, y sacó un pequeño sobre de un viejo mueble. Ella extendió el sobre para que yo lo agarrara. Yo lo tomé, y cuando lo hice ella me dijo lo siguiente: «Ese es el sobre que tengo guardado desde hace años. Necesito que vayas y te deshagas de él. Quémalo o dáselo a alguien, yo no tengo las fuerzas para deshacerme de él». Yo guardé el sobre en mi bolsillo y solo le dije que lo haría. Me despedí de la mujer, salí de la casa, y me dirigí hacia el auto. Ya se estaba haciendo de noche, y yo solo quería irme rápido de ahí, no estar más en ese lugar. Me había quedado pensativo en esa historia. Fui todo el trayecto pensando en eso. Al llegar a mi casa, me bajé del auto, entré, y dejé el sobre encima de la mesa. Me lo quedé mirando por unos minutos hasta que ya no pude más, la curiosidad de saber qué había dentro de ese sobre era más grande que yo. Lo recogí, y lo abrí, y lentamente saqué lo que había dentro de él. Cuando lo hice, noté que era una fotografía. Aquella foto era horrible. Era una mujer verdaderamente espantosa, tenía una boca muy grande, y unos ojos que eran muy penetrantes, como si me estuviese viéndome a mí, incluso los pelos se me erizaron apenas la vi. En esa foto había algo escrito de atrás. Aquello escrito, decía lo siguiente: «Hola, hermana. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu hermana Anabel.
Esto es lo que aquellas personas me hicieron, esto es lo que ahora soy, y lo que seré siempre. No me volverás a ver, pero solo será por algunos años. Solo recuerda, que siempre te estaré vigilando. Y cuando veas esta foto de mí, ya me conocerás cuando vaya por ti. Firma, tu hermana, Momo. You